Muy buenas noches, es un gusto poder estar dentro de su hogar, que usted nos permite ingresar y poder ampliar un poco, conocer un poco acerca de lo que Dios nos habla. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Cosas asombrosas que suceden cuando oramos. Hay un arma poderosa que Dios nos dejó, que Jesucristo habló en su palabra, y dijo el poder de la oración. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos el poder de orar? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué milagro sucede? ¿Sí? Y él dijo, Jesús, debemos orar sinceramente por lo que necesitamos. Si usted tiene necesidad de algo, es importante que usted aprenda que tiene acceso a Dios para orar por aquello que usted necesita. Y no solamente esto es algo personal. La oración es un arma que sirve no solo para bendecir su vida, sino para bendecir la vida de los demás. Hay personas que necesitan de su oración. Hay personas que están pasando de pronto por una calamidad doméstica, alguna enfermedad está azotando su vida, alguna necesidad de trabajo, alguna necesidad sentimental. Y necesitan esa oración. Y de hecho hay muchas personas que necesitan oración. Yo soy producto de una oración. Si usted me ve aquí al frente hablando de el día de hoy, es porque alguien una vez oró por mí. Alguien le pidió al Padre que abra mi entendimiento para poder conocerlo, para poder disfrutar de su amor, poder disfrutar de conocerlo. Entonces, ¿qué nos dijo Jesús? Dijo, el Salvador es una oración para enseñar a sus discípulos a orar. Y les dijo, aprendan a orar. Ustedes tienen el acceso más grande, dice. Accedan al Padre a través de la oración. Entonces, hay cosas asombrosas que van a suceder en su vida cuando usted ore. Yo he visto estos milagros continuamente en mi vida, siempre. Y alguna vez lo dije, tenía una lista de oraciones y he ido borrando poco a poco esa lista. Cuando el Padre va concediéndome las peticiones de mi corazón. Y han sido muchas. Créeme que yo llego para allá con bastantes. Dice, existe la idea errónea que solo ciertas personas tienen un acceso para el Padre y orar, que ellos son unos guerreros de oración y que solo ellos pueden llegar ante Dios. No es así. Una de las conquistas más grandes que Jesucristo conquistó, la redundancia, en la cruz del Calvario, fue el abrir el acceso para que todo aquel que crea en Dios tenga acceso a llegar al lugar santísimo, a orar. En la antigüedad solo lo tenía un hombre. El sacerdote lo hacía una vez al año. Hoy, usted y yo podemos llegar delante del Padre y exponer nuestras necesidades, agradecerle por todo lo grande que ha hecho en nuestra vida y decirle, Señor, necesito que sigas sobrando. Así que vamos a ver algunas historias interesantes que la Biblia nos relata acerca de qué se consigue con la oración. Vamos a ver las cosas asombrosas, resultados de la oración. Y la Biblia nos dice que cuando Josué estaba conquistando, ya había conquistado el reino de Jericó y luego conquistó a Ai, que era una ciudad muy grande. Entonces el versículo 10 dice que Adonisec, rey de Jerusalén, se enteró que Josué había tomado la ciudad de Ai y había destruido completamente, pues Josué, con Ai y su rey, había hecho lo mismo que hizo con Jericó. Adonisec supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado con Israel por temor, pidiéndole ayuda a los israelitas, y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a este rey. Y dice que le dijo a su gente, estaba muy alarmado, y le dijo, miren, Gabaón
es más importante y más grande que la ciudad de Ai, tan grande como las capitales reales, y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonizedec envió un mensaje, dice. Se asustó mucho este rey y envió un mensaje a 5 reyes, dice, a Onán, rey de Hebrón. Son unos nombres medio raros, pero eran 5 reyes, mejor ni se lo llevo. Y el mensaje decía esto: únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con José y los israelitas. Entonces dice que los 5 reyes unieron sus ejércitos y fueron a luchar contra Gabaón. Los gabaonitas, cuando supieron que estos grandes reyes venían a luchar contra ellos, enviaron un mensaje urgente a Josué, que estaba en Gilgal, y le dijeron: no abandones a estos tus siervos tuyos. Vengan de inmediato y sálvenos, le dijo. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Mire, la oración de estos gabaonitas no fue ni siquiera hacia Dios, sino fue hacia Josué. Dijo: venga, ayúdenos. Nosotros somos sus siervos y nos están atacando. Por favor, ayúdenos. Josué dice que salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de su comandante especial. Y el Señor le dijo: vete, no tiembles ante ellos, pues yo los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de Josué salir con su ejército, le consultó a Dios y le dijo: ¿qué hago? Es un ejército multitudinario. Son 5 reyes. ¿Y acaso no era Josué con Israel? Pero Dios le responde, mire, ese es el poder de la oración, y le dice: no tiembles ante ellos, yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirse. Habrá circunstancias en la vida que a usted le pueden parecer mucho más grandes que ustedes, difícil de resolver ese problema. Pero cuando usted acude a Dios, y si Dios está de su lado, probablemente le va a decir lo mismo: no temas, ninguno de ellos podrá resistir. Sigamos. Después de marchar toda la noche, Josué los atacó por sorpresa, dice. Y a su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército. O sea, mire, cuando usted eleva su oración a Dios, no solo va usted, sino que va Dios a su lado, haciendo su parte. Y le dice: israelitas, y les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-horón y acabaron con ellos por toda la vía de Azeca y Maqueda, mientras los amorreos huían de Israel. Entre Bet-horón y Azeca, el Señor mandó del cielo, mire, le dijo a Josué: tú anda a pelear. Y mira lo que hizo Dios. El Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente que la que el ejército había matado a filo de espada. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca nos deja solos. Lo que usted puede hacer, Dios se lo permite hacer y le dice: hazlo. Y déjame el resto, que yo me encargo. Yo sé cómo hago. ¿Ya? Y ese día el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Josué le dijo en presencia del pueblo. Josué hizo una oración. Esta es la clásica oración. Le dijo: sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo, la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Y mira lo que dice en la parte de abajo: Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron huir a las ciudades amuralladas. Finalmente todos los israelitas retornaron sanos y salvos. O sea que la victoria le dio Dios. Sí. Él fue en defensa de una ciudad llamada Gabaón. Él le dijo: sálvanos.
Josué solo a Dios y Dios fue con él a defenderlo. Estas son las cosas asombrosas que pueden pasar cuando usted y yo oramos. En 2 de Samuel, capítulo 23, del versículo 15 al 17, entonces dice que los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de estos varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beber. Mire, David solo tuvo un simple deseo. Dijo: quiero beber del agua que estaba en el pozo del campamento de sus enemigos. ¿Y sabe qué? No actuó Dios. Dios actuó a través de 3 hombres que sabían quién era su rey. Y dijeron: si mi rey tiene una necesidad, yo se la complazco. No importa que yo ponga en peligro mi vida. Y dice que fueron irrumpiendo dentro del campamento de los filisteos. Creo yo, ¿no? No lo dice la Biblia. Que de pronto los 2 valientes mataban mientras el uno metía el agua en el pozo. El jarro en el pozo, perdón, para sacar agua. ¿Sí? Y así llegaron ante David. O sea que Dios se complace en llevar grandes batallas o pequeñas cosas. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8, nos dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su voz. Cuando usted ora ante Dios, Proverbios nos dice que Dios se deleita en su oración, se deleita en saber que usted está en su presencia, que está pidiendo, y no importa si es grande, si es pequeña la petición que usted tiene, sabe que su Padre Dios que está en el cielo se complace en hacer realidad su deseo. El libro de Job, capítulo 22, versículo 27, nos dice esto: orarás a Él, y Él te oirá. Tú pagarás tus votos, te terminarás a sí mismo una cosa, serás firme, y sobre tu camino resplandecerá la luz. Cuando fueres abatido dirás: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él liberta al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. ¿Saben que aquí nos dice el libro de Job que hay mucha gente que necesita de su oración? La vida de personas depende de su oración. Depende de que usted y yo apartemos un tiempo para orar, para que estas personas reciban la protección de Dios, reciban la bendición de Dios. Hay que orar, ¿ya? Y el Salmo 65, 2 al 5 nos dice: tú oyes la oración. O sea, mire, no hay oración que usted y yo hayamos elevado que no haya llegado ante la presencia de Dios. Y a ti vendrá, dice Dios, toda carne. O sea, siempre su oración, usted tenga la valentía que es escuchada por Dios. Bienaventurado, dice, el que tú escojas y hagas que se acerque a ti. ¿Cuándo nos acercamos a Dios? Cuando oramos. Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué quiere decir aquí? Que si usted no ha saciado esa necesidad, es porque no ha llenado delante de la presencia de Dios. Sobre sus rodillas, siéntese, parado, caminando, no sé cómo usted lo quiere hacer, pero Dios le ha dado una arma poderosa y es orar. Y mire, dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y el versículo 5 nos dice: cuando estas cosas, en justicia nos responderá.
no es que nos va a responder acorde a lo que pedimos, sino que la Biblia nos garantiza y nos dice que es mucho más grande la respuesta de Dios. Mucho más grande. Yo oraba por un vehículo, sí, y ya teníamos varios años. Un vehículo que ha sido una gran bendición. Y sabe que mi sobrina viajaba de Guayaquil y siempre me decía, tía, ¿puede estacionar mi carro en su patio? Yo decía, claro, mija, tráigalo. Y muchas veces vi el carro y dije, qué bonito carro. Pero ni siquiera se lo pedí a Dios, solamente dije, qué bonito carro. Y en el mes de febrero me dice, tía, estoy vendiendo mi carro. Y mire, yo ni siquiera, solamente dije, qué bonito carro. Y Dios hizo todo para que nosotros podamos adquirir ese carro. Estamos terminando de pagar este nuevo vehículo. Pero solamente dijimos eso. Entonces Dios se complace, Él busca la forma de que usted tenga lo que usted requiere. Por eso dice, con tremendas cosas en justicia nos responderás. La respuesta de Dios siempre va a ser más grande, más asombrosa y mucho más grande de lo que usted pida. ¿Ya? Oh Dios de nuestra salvación, dice, esperanza de todos los términos de la tierra y los mares más remotos. Sí. Cada una de las respuestas que Dios ha dado a mi vida, créanme que han sido asombrosas, han sido maravillosas. Pero es importante que usted también tenga una historia, que usted también cuente, que usted también ore, que usted diga, Dios a mí también me responde, porque yo también me he acercado ante Él. ¿Ya? Dios se deleita en orar, se deleita en responder a sus hijos. Y sigamos avanzando. Hay una oración muy importante que hizo una vez un rey llamado Ezequías. Estaba pasando una dificultad muy grande. Y le voy a decir algo. Todos los días procuro orar por mi país, por el señor presidente de la República, para que tome las mejores decisiones y pueda sacar adelante nuestro querido Ecuador. Ezequías estaba pasando una situación muy difícil, tal vez como la que estamos pasando nosotros. Y dice que este rey Ezequías tomó en la mano las cartas de los mensajeros y las leyó. Le habían mandado un rey que quería conquistarlo. Era un rey de Babilonia. Luego subió al templo del Señor y la abrió. Le dijo, Señor, mira, esta es la carta que me envían. Y en su presencia oró. Ahí está la clave. Así, Señor Dios de Israel, le dijo, entronizado entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escúchame, dice. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras de Sennacherib, que Sennacherib ha mandado a decir, a insultar al Dios viviente. ¿Sabe que cuando lo insultan a usted, insultan al Dios viviente? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice, es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado, o sea, había un hecho contundente, a todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo de madera, de piedra, o obra de manos humanas. O sea, digo, sí, es verdad, los dioses que ellos han destruido es porque no eran el Dios verdadero. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, por favor, mira lo que le dice, sálvanos de su mano. ¿Qué le decimos a nosotros? Señor, sálvanos del narcotráfico, sálvanos de los robos, sálvanos de los secuestros, sálvanos de todo lo que está pasando hoy en nuestro país, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. O sea, glorifícate, magnifícate. Porque sabe que en Ezequías no había fuerzas,
las únicas fuerzas que él tenía era para ir delante de su Padre de Dios. Y mira lo que, yo no le voy a leer todo, le voy a hacer un resumen. Muerte de Sennacherib, aquel que había insultado. Dice entonces Isaías, que era el profeta, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me han rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. ¿Qué es lo que a usted le quita el sueño? ¿Qué es lo que a usted lo atormenta? ¿O qué es lo que usted no ha logrado? Él le quita la paz. Haga lo que hizo Isaías. Vaya a la presencia, a lo que hizo Ezequías, a la presencia de Dios. Y dígale, Señor, en mis manos no queda fuerza, pero tú eres el Dios entronizado entre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Y mire la respuesta. Le dice, la Virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti la hija de Jerusalén. Menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Cada vez que lo ofenden a usted, están ofendiendo a Dios. Versículo 23. Has enviado a tus mensajeros a insultar al Señor, diciendo, con mis numerosos carros de combate, escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé los cedros más altos, su ciprés más selecto, alcancé los refugios más lejanos y sus bosques más frondosos, cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Contra las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Y le dice, yo sé bien cuándo te sientas, le dice Dios, cuando sales y cuando entras, y cuando ruges contra mí. Porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Vean la respuesta de Dios. Mire lo que pasó, versículo 35. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres. Póngale bien los ceros a esa cantidad. Del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios, Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarin-Sed lo mataron a espada y escaparon en la tierra de Ararat, y su hijo lo sucedió en el trono. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? Que se atrevió a insultar al rey Ezequías y decir que él lo iba a conquistar. Sabe que el ángel de Jehová salió a responder. Y no solamente que los derrotó, huyó, sino que sus propios hijos lo mataron. Porque Dios siempre responde a la oración de sus hijos. Y Él es el que pelea las batallas con nosotros. Entonces Dios está buscando personas que estén en la brecha, que estén orando para interceder por los demás. ¿Sabe que yo siempre comienzo mi oración orando por mi familia? Luego oro por los pastores y luego oro por mi familia empleada, oro hasta por la familia de mi esposo, por mis amigos, por las personas que están en cobertura espiritual. Hay una oración que elevo siempre, porque yo sé que ellos necesitan orar y Dios necesita personas
que se paren en la brecha para Él hacer cosas asombrosas, para Él mostrar sus maravillas, sus prodigios. Y quiero decirle algo, todos estamos equipados como guerreros. ¿Sabe qué necesita para orar? Abrir su boca. De pronto ponerse de rodillas, sentarse, levantarse, no sé cómo. Pero nosotros somos herederos de Cristo y si somos hijos de Dios, tenemos acceso al Padre. Jesucristo tomó 3 panes y 5 peces o viceversa, oró y dio gracias. Y muchas personas comieron. En su boca está el poder de la vida y de la muerte. Usted puede generar vida a través de la oración. Y Dios necesita personas intercesoras. Intercesoras que siempre estén orando a Dios. Que digan, Señor, quiero ver algo asombroso. Quiero que esta semilla que tú me diste crezca, se multiplique. Yo quiero ser de bendición en esta tierra. Tú me has puesto personas a mi alrededor que necesitan de mi oración. Que necesitan que yo esté delante de su presencia, porque quiero ver cambios en su vida, quiero ver maravillas, quiero ver prodigios. Entonces, quiero bendecirlos en esta noche, decirle que aparte un tiempo para orar, que de pronto su esposo, sus hijos, sus amigos, están necesitando una oración. Y si usted aparte ese tiempo para con Dios, Dios bendecirá su vida, la de su familia y de todos aquellos que ha permitido que usted conozca. Que Dios les bendiga.